Mi nombre es Kevin Tony y en este video explicaré y desarrollaré el funcionamiento de un analizador de espectro superheterodino. Un analizador de espectro es un instrumento para la medición de las señales en el dominio de la frecuencia. Cuando hay complejidad de la representación temporal, es difícil interpretar o detectar ciertas características de la señal que estamos analizando, motivo por el cual nos volcamos al análisis en el dominio de la frecuencia. Mediante una representación espacial, podemos colocar los ejes de amplitud, tiempo y frecuencia. Desde una ventana de dominio temporal, que correspondería a lo visualizado por un osciloscopio, es posible ver los múltiples tonos superpuestos, que conforman la señal compleja. Por otro lado, la ventana cuyos ejes son la amplitud y frecuencia, que correspondería a lo visualizado por el analizador de espectro, nos permite ver cada tono individualmente con su potencia específica y además podemos ponderarlas, situación que no es posible al ver la señal compleja en el dominio del tiempo. Por lo tanto, cuanto más compleja es una señal, más se justifica el uso de la representación en el plano espectral. Es debido a esta necesidad de visualización en el dominio de la frecuencia que analizaremos el analizador superheterodino, siendo este el más utilizado en la actualidad, tanto en versiones analógicas como en las versiones digitales. Posee un esquema que nos confiere la máxima precisión. El analizador consiste de un filtro fijo ubicado en una única frecuencia, a través del cual desplazamos la señal de interés. Para realizar este movimiento de la señal, debemos referirnos al concepto de modularla. Si multiplicamos a la señal útil, es decir, a la señal de interés, por una señal que varía linealmente su frecuencia instantánea en el tiempo, podemos lograr un barrido de la señal a través de una ventana que es el filtro de preselección. Gracias a este concepto, podemos preservar la calidad de la señal que estamos viendo en el espectro, dado que tenemos igual tratamiento de amplitud para todas las frecuencias, igual selectividad y ancho de banda. Como ventajas de este método se encuentra la medida del espectro completo tras el barrido, y que el filtro sintonizable fijo es más sencillo y perfecto, aunque por otro lado presenta el inconveniente de que el análisis del espectro no es simultáneo, sino que debe realizar un proceso de barrido desde una frecuencia baja a una más alta de forma secuencial. Este último no perjudica la calidad de lo observado en pantalla, simplemente es un efecto del propio funcionamiento del instrumento. Aquí se presenta el esquema completo de un analizador superheterodino, donde tenemos la señal de entrada, seguido por un acondicionador de señal, un filtro pasabajos que limita el ancho de banda total de la señal ingresante, un mezclador encargado de la multiplicación entre la señal de entrada y el oscilador, luego seguido por un amplificador de frecuencia intermedia para compensar el acondicionamiento realizado antes del filtro de entrada y por último bloque principal el filtro IF de frecuencias intermedias. Este último es el responsable de darnos la precisión de lectura del instrumento. Por un lado tenemos en la etapa de entrada el atenuador, que tiene como propósito atenuar la potencia de señal para evitar generarle desperfectos al mezclador. Al mismo tiempo, permite asegurar que los rangos de señales de entrada no excedan los límites físicos del instrumento. Posterior a este atenuador, la señal se encuentra con un filtro pasabajos, cuyo propósito es limitar el ancho de banda del rango de dicha señal de entrada. Este filtro pasabajos tiene una frecuencia de corte establecido dentro del rango de frecuencias del instrumento, es decir, que su frecuencia de corte se encuentra en la frecuencia máxima que puede medir el analizador en su entrada. Es de vital importancia limitar el ancho de banda para evitar la presencia de frecuencias imágenes y la potencia del ruido ingresante. Por otra parte, el oscilador local es gobernado por un oscilador de referencia, es decir, de una frecuencia fija y altamente precisa, y por una rampa de barrido, lo que lo convierte en un oscilador controlado por tensión. Esta rampa de barrido, de modo similar a como se utiliza en el osciloscopio, es la encargada de hacer el barrido horizontal que establece la escala de frecuencia en el eje horizontal. A medida que la rampa evoluciona, esta le aplica una tensión específica al oscilador a igual ritmo, comenzando desde una frecuencia baja, aumentando hasta llegar a la máxima frecuencia. De esta manera,
al insertar esta señal de oscilador en el mezclador, logramos trasladar el espectro de la señal de entrada al ritmo que impone la variación de la frecuencia del oscilador local. El atenuador de entrada variable actúa conjuntamente con el amplificador de ganancia de IF, justamente para compensar con ganancia la atenuación previa al mezclador. Además, los niveles de señal que luego se verán en pantalla deben ser razonablemente detectables, debido a que el detector tiene un umbral de detección mínimo. La salida del mezclador y posterior etapa de ganancia ahora pasa a través del filtro IF, el cual es un filtro pasabandas previo al bloque de detección. Para tener una buena representación espectral, este filtro debe ser lo más selectivo posible y tener un ancho de banda bastante reducido. La etapa de amplificador logarítmico nos permite, como su nombre lo indica, establecer una escala logarítmica en el eje vertical. El hecho de poder tener una respuesta logarítmica permite la visualización de señales de mucha potencia contrastada con señales de muy baja potencia. Normalmente se puede elegir si se desea hacer una representación lineal o una logarítmica, haciendo uso de esta etapa dependiendo de lo que se desea visualizar. Luego el detector de envolvente es utilizado para rectificar la señal que pasa a través del filtro y convertirla en una señal presentable en pantalla. Como se trata de un detector de envolvente, similar al rectificador de una fuente, existe un ripple en la detección pico que es necesario eliminarla con una siguiente etapa denominada como filtro de video. Este filtro suaviza la detección y evita niveles de ruido luego de la detección de envolvente. Lo que se visualiza en pantalla, como bien se mencionó antes, es una representación de las distintas componentes de frecuencia que la señal contiene. Idealmente se deberían observar delgas correspondientes a cada frecuencia, sin embargo se visualizan como formas de campana. Esto es debido a la respuesta en frecuencia de la selectividad propia del filtro que utilizamos. Este mismo es el responsable de la resolución espectral del instrumento que da lugar al concepto de RBW, en inglés Resolution Bandwidth. La conversión múltiple o de múltiples etapas tiene como propósito poder disponer en el analizador de espectro de un filtro IF previo a la detección lo más selectivo posible. Si se quiere construir un filtro pasabandas para una frecuencia elevada, pretender que este filtro sea selectivo es una tarea casi imposible. Es por ello que para lograr mayor selectividad se utiliza una conversión por múltiples etapas. El primer filtro que se encuentra luego del mezclador es un filtro poco selectivo, por tratarse de alta frecuencia. Si se quisiera hacerlo más selectivo, deberíamos bajar su frecuencia central, que no se podría realizar porque de hacerlo, las frecuencias caerían dentro del rango de la señal. Este primer filtro necesariamente debe estar por encima del rango máximo de la señal de entrada. Sin embargo, por más que este primer filtro no sea demasiado selectivo, la señal se puede ir transportando con osciladores fijos a frecuencias más bajas. Al ir bajando la frecuencia, desde el punto de vista constructivo, es posible hacer filtros mucho más selectivos. Habiendo descrito y explicado el funcionamiento general del analizador de espectro superheterodino, ahora explicaré los controles que permiten sacarle mayor uso al instrumento. Dentro de los controles principales se encuentran tres de ellos, los cuales son la frecuencia central, el span y el reference level. Por un lado tenemos los controles del oscilador local, que son la selección de frecuencia central y el span de barrido. El ajuste de estos mismos está asociado directamente a la rampa de barrido que va a actuar sobre el oscilador barredor. Este generador de barrido cumple un doble propósito. Por un lado, provoca el barrido horizontal sobre la pantalla, siendo esta fija, ya que sin importar el valor de la frecuencia mínima, siempre debe barrer desde la izquierda de la pantalla, y de mismo modo para la frecuencia máxima ubicado en la derecha de la pantalla. Y por otro lado, el generador de barrido actúa sobre el oscilador local, que en este caso sí es controlable y le asigna una frecuencia mínima y una máxima al oscilador para barrer. Existe un bloque que permite modificar tanto la pendiente de la rampa como la posición vertical, correspondiente a la frecuencia central. Al pulsar el botón de span, habilitamos los controles de ingreso manual con sus respectivas unidades, dependiendo del rango del instrumento. Con ellos podemos setear el valor de las frecuencias mínima y máxima que realizará el barrido. El propósito de poder elegir el span es el de ir reduciendo la ventana de visualización
para ver con mayor definición los sectores del rango total de espectro. La frecuencia central hace referencia a la frecuencia que se visualiza justo en el medio de la pantalla. Si nos encontramos con un full span seleccionado, desplazar la frecuencia central hacia arriba o hacia abajo implicaría salirse del rango de barrido del propio instrumento. Sin embargo, si el span se encuentra en un rango inferior, la rampa admite desplazamientos hacia arriba o hacia abajo, lo que implica cambiar la frecuencia central del instrumento. Al seleccionar el botón de frecuencia, se habilita todos los controles que tienen por ingreso manual y sus respectivas unidades, tal como ocurre con el span. Por último lugar, tenemos un tercer control, siendo este el del reference level, que actúa sobre la escala vertical, es decir, sobre el nivel de la atenuación de la señal y se lo especifica en términos del nivel de referencia, ubicado en la parte superior de la pantalla. Al disminuir el valor del reference level, se realiza una desatenuación sobre la señal, lo que provoca que lo observado en pantalla se desplace y se acerque más al nivel superior de la pantalla. Dentro de las representaciones posibles que hay en el eje vertical, existe la posibilidad de verlo en escala lineal o en escala logarítmica, siendo esta última muy útil cuando hay una diferencia de magnitudes considerable entre componentes de frecuencia. Ahora en esta sección comentaré sobre algunos de los atributos que tiene el instrumento, comenzando primero con la resolución en frecuencia, la cual fue mencionada con anterioridad, asociada al filtro IF de frecuencias intermedia previo a la detección. Este filtro de ancho de banda de resolución está determinado por el ancho de banda de 3 dB. Además, es un filtro seleccionable dentro del instrumento, pudiéndose utilizar de distintas resoluciones, dependiendo de lo que se quiera visualizar. El motivo de su selección se debe a que cuanto más angosto es el filtro, más lento debe barrer en frecuencia el instrumento. Para poder distinguir componentes cercanas entre sí, no alcanza solo con el ancho de banda de resolución de 3 dB, sino que también hay que contemplar un aspecto adicional que es la selectividad. A esta se la define como la relación entre el ancho de banda en 60 dB con respecto al ancho de banda en 3 dB. A mayor selectividad, la relación tiende a 1, caso idealizado pero no real. En este ejemplo se puede ver dos componentes de frecuencia en la entrada y se pretende observar dichas componentes en pantalla del analizador. Al utilizar un filtro poco selectivo, la propia forma del filtro enmascara dentro de la primer componente a la segunda. A medida que utilicemos un filtro más selectivo, se puede lograr distinguir ambas componentes de frecuencia en pantalla. Los filtros utilizados para construir el analizador de espectro, al ser analógicos, están constituidos por componentes inductivas y capacitivas que permiten establecer la frecuencia de sintonía. Estas componentes tienen tiempos de carga y descarga, que le da la característica de respuesta en frecuencia. Por lo tanto, existe diferencia entre barrer rápidamente o lentamente con el oscilador. Al aumentar la velocidad con la que el oscilador barre, se produce un efecto distorsivo, que afecta a la amplitud real y al mismo tiempo provoca un corrimiento de la frecuencia, empeorando la selectividad. Este fenómeno ocurre exclusivamente cuando no se respetan los tiempos de barrido del filtro IF elegido. Esta velocidad de barrido está asociada a una expresión, donde el ST, que sería el sweep time o tiempo de barrido, debe ser mayor o igual a una constante por el span elegido sobre el ancho de banda de resolución RBW del filtro IF que se elija. De cumplirse esta relación, es condición segura de que la representación en pantalla es correcta. El detector, como ya se mencionó con anterioridad, es el responsable de rescatar la señal después del filtro IF. Se pueden observar distintas formas de poder realizar dicho proceso, mediante un detector de pico, uno de cuasi pico o un detector de RMS y valor medio. Lo que mayormente se realiza es detectar el valor pico, debido a que es el que mejor caracteriza la magnitud de la señal, pero luego se lo convierte a un equivalente RMS para poder visualizarlo con la medida correcta de la pantalla. Una vez que la señal fue detectada, lo que arroja es el ripple de la detección pico. Este ripple provoca el engrosamiento del piso de ruido de la señal que se observa en pantalla. Dependiendo de la relación señal-ruido que haya entre la potencia de la señal ingresante y la potencia del ruido presente, existe la posibilidad de visualizar o no la señal. Este piso de ruido se puede suavizar o limpiar mediante un filtro de video, el cual es un filtro promediador, encargado de reducir el ripple y el efecto de ruido residual.
Para ir finalizando con el desarrollo de este video, ahora haré mención de algunas especificaciones de uso en amplitud. La primera de ellas es la sensibilidad, que viene dada por la señal más pequeña que es posible medir. Se la define técnicamente como aquella señal que emerge 2,2 dB por encima del piso promedio de ruido. Otro de los conceptos es la distorsión, que ocurre cuando la señal es ingresada a un dispositivo no lineal y en consecuencia en su salida la señal resultante tiene componentes espectrales adicionales no propias de la señal. Son representativas en cuanto a la interferencia visual las componentes de distorsión de segundo y tercer orden, proporcionales a la frecuencia fundamental. Esta distorsión depende de la potencia de la señal. En base a los rangos que tiene la potencia de la señal de entrada, habrá una incidencia con la potencia de las componentes de segundo y tercer orden. Se puede observar en esta gráfica representativa que, cuando la señal de entrada se encuentra alrededor de los 60 dBm, la incidencia de las componentes de segundo y tercer orden es tan irrelevante que se pueden despreciar. Sin embargo, al incrementar la potencia de entrada, comienzan a apreciarse las componentes de segundo y tercer orden, y producen la mencionada anteriormente distorsión. Llegado al punto donde se igualan la potencia de la señal y la de su segundo armónico, alrededor de los menos 10 dBm, a partir de este punto se entra en saturación, zona del rango donde se produce compresión del mezclador. Como último concepto surge una característica que define al instrumento dentro de sus cualidades, que es el rango dinámico. Este se define como el rango de señales entre la más pequeña que puede ser detectada por encima del nivel de ruido del sistema y la mayor señal que no provoca señales espurias mayores, es decir, que no hay componentes de segundo o tercer orden presentes y o son menores a la sensibilidad. En otras palabras, es el rango libre de distorsión. Por un lado se observa la componente de sensibilidad que excede los 2,2 dBm y por otro lado en la parte superior de la pantalla el valor máximo de señal sin distorsión. Para concluir con este video, el analizador de espectro superheterodigno representa uno de los instrumentos más importantes en el campo de la electrónica. Su capacidad para descomponer una señal compleja en sus componentes de frecuencia permite observar de forma visual y cuantitativa cómo se distribuye la energía espectral de una señal, identificar interferencias, armónicos o ruido y evaluar la calidad de transmisión de diferentes sistemas. Gracias a su arquitectura superheterodigna, que convierte la frecuencia de entrada a una frecuencia intermedia mediante mezcladores y osciladores locales, este tipo de analizador logra combinar una gran sensibilidad con una excelente resolución selectiva. Esta estructura, además, permite medir señales de muy bajo nivel y distinguir componentes muy cercanas en frecuencia, algo fundamental en ciertas aplicaciones. Comprender cómo opera este tipo de analizador no solo facilita su correcto uso, sino que también ayuda a interpretar adecuadamente los resultados y detectar posibles errores o distorsiones en una medición. Concluido todo esto, aquí finaliza el desarrollo del analizador de espectro superheterodigno. Hasta luego.